Muy contentos estamos de que nos volvamos a reunir para nuestra introducción general, la número 4, que se titula Parábolas. Usted está estudiando con nosotros el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos. Felicito a todos aquellos que han conseguido su manual, que lo compran, que lo subrayan. Y si necesita alguna ayuda, pues ubique a la persona que le envía el material para que también le consiga el manual de estudio. Durante esta semana veremos una particularidad con Marcos. La forma favorita de Cristo para dar sus enseñanzas eran las parábolas. El día viernes de esta semana, en el último estudio, hablaremos un poco sobre qué es una parábola y su metodología de enseñanza. Marcos no usa todas las parábolas, él solo hace énfasis en 5. Y las parábolas de Marcos tienen que ver con desarrollo, con crecimiento, con una función que tiene el Evangelio en nuestras vidas, y es que las cosas cambien y sean mejores. Vamos a dedicarnos durante esta semana a estudiar 5 parábolas. Solo 5 menciona él. La del sembrador, la de la lámpara y la luz, la parábola de la medida, que es el único que la dice, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. Así que nos encanta que usted se haya conectado con nosotros y podamos ver nuestro repaso general número 4. Lecciones de la Biblia. A continuación. Con el patrocinio de patreon.com/Daniel Herrera. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Nuestro texto de esta semana está en Marcos 4, 24 y 25. Dijo también: miren lo que oyen. Con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. El énfasis de las parábolas en Jesús siempre, o en la mayoría de ellas, tiene una frase que se repite. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, o el reino de los cielos se parece a. Y hay un énfasis en Jesús para que entendamos esto de el reino de los cielos, el evangelio del reino. ¿Qué es eso del reino? Por eso vamos a dedicar nuestra introducción del día de hoy a ver ese punto. ¿Por qué tiene tanto impacto entender las enseñanzas de Jesús en sus parábolas para el reino de los cielos? Porque si hay un reino es porque hay un rey. Si hay un rey es porque tiene unos súbditos o seguidores, y nosotros deberíamos tener claro cuáles son los principios, las normas o los hábitos que uno, como habitante de ese nuevo reino, debe tener. Por eso esas parábolas, para hablarnos del reino. Dios quiere que nosotros tengamos los hábitos necesarios y correctos para poder ir a ese reino. Así que con ese fin dedicaremos nuestra introducción a estudiar 4 partes que nos van a ayudar muchísimo. La primera, el reino de Dios. ¿Qué es esto del reino de Dios? Bueno, el reino de Dios son 2 cosas muy claras en la Biblia. La primera es un estado literal, es algo literal. Voy a ir con ustedes a Daniel capítulo número 2, en donde se da la visión de la estatua. Y ahí Daniel nos comparte lo siguiente con respecto a la literalidad, un espacio físico que se llama el reino de Dios. Daniel capítulo 2, versículo número 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
El capítulo 2 de Daniel es un sueño que Dios le da a Nabucodonosor para mostrarle la sucesión de imperios o reinos desde él hasta el fin del mundo. Y pasó por Babilonia, por Medo-Persia, por Grecia, por Roma, y después de Roma vino Europa, y después de Europa vino el gobierno sobre el mundo de un último reino humano, que ahora lo voy a mencionar, y que tendría dominio sobre la tierra. Pero después de todos estos reinos, dice, vendrá el último reino. Es el reino de Dios. Él lo va a establecer. El que leí está dando la explicación, pero en la propia literalidad del capítulo 2, dice que ese reino está representado por una roca que no fue cortado por ninguna mano humana y que destruyó la estatua y que se la llevó, y esa roca se hizo un monte grande y permaneció para siempre. Bueno, esa roca, la roca en la Biblia es Cristo. Cristo es la roca. El que más repite esto es Pedro. Pedro, el apóstol, dice, Cristo es la roca, Cristo es la roca. Lo dice en su epístola primera y segunda de Pedro. Entonces, el reino de Dios hace referencia a un reino que se fundará cuando Cristo venga en la segunda venida. ¿Ok? Literal, un reino con su rey, con su ciudad, la Nueva Jerusalén. Sin embargo, en el libro de Marcos y en los Evangelios se nos muestra un segundo enfoque, la parte espiritual. ¿Qué es la parte espiritual del reino? Cristo era lo que más repetía. El reino de Dios está cerca. En la segunda etapa de predicación dijo, el reino de Dios llegó a ustedes. Y en la última etapa dijo, el reino de Dios está en vosotros. Y Cristo repite el reino de Dios, y es algo que yo no tengo que esperar hasta la segunda venida de Cristo, sino que los evangelios nos los colocan ahora. Y entonces cuando Él habla del reino de Dios, es que yo puedo hoy vivir en el reino de Dios adquiriendo los principios, las costumbres, las vivencias y los hábitos para estar en el reino de Dios. Entonces, en resumen, el reino de Dios se refiere a un estado futuro cuando sea la segunda venida de Cristo y venga y nos dé el reino a nosotros y volvamos a vivir en paz y en tranquilidad, en armonía, sin muerte y sin pecado. Pero también se refiere a un estado presente hoy, cuando yo acepto a Cristo y empiezo a vivir ese reino hoy. Todo se va a destruir, todo va a ir de mal en peor, pero yo vivo en el reino porque tengo al Rey hoy en mi vida. Por eso el énfasis de las parábolas, para conocer en cada parábola principios y hábitos para que yo desarrolle mi vida con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, porque eso no es una obra humana. Y cuando Cristo venga dice, venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Pero yo ya estoy viviendo hoy en el reino. Por eso, mantener un matrimonio en paz, en tranquilidad, cuidar nuestra salud, vivir en alegría, soportar las penas, ya es vivir en el reino. No aplacemos esa felicidad y ese gozo de esperar que Cristo venga para vivir en su reino. En un segundo punto es el evangelio del reino de Dios. Es algo que Cristo dice en Marcos 1, capítulo 14, Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. En otras palabras, hay una conexión entre el evangelio y el reino. Es el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio? Bueno, la palabra literal dice que evangelio es una buena nueva, una buena noticia. ¿Es la buena noticia de quién? De Jesús, porque el evangelio es una persona, es Jesús. Y es la buena noticia de que Él vino a recuperar este reino que lo usurpa el diablo a través del pecado de Adán y Eva, y que tiene que hacer dos cosas que componen esa buena noticia del evangelio. Porque para instalar el nuevo reino otra vez aquí en la tierra, quitar el pecado y quitar al diablo, es necesario hacer dos cosas en el ser humano. La primera, Romanos 6:23, pagar la deuda que nosotros tenemos.
y esa ya la pagó. Cuando muere en la cruz y resucita, pagó la deuda que se llama la muerte eterna. Y ahora el que mira la cruz y acepta a Cristo, se le paga la deuda. Recibe vida eterna en lugar de muerte eterna. Vivimos en la tierra, nos morimos, pero como he creído en Cristo y he seguido sus pasos, Él nos resucita en la segunda venida y me da vida eterna. Eso ya está concluido. Pero hay un segundo paso que nos explica el libro de Santiago, capítulo número 1, y es que para poder continuar con el proceso después de que recibo vida eterna, cuando me bautizo y acepto a Jesús, es poder sacar el pecado de aquí, de adentro de nosotros. Santiago lo llama concupiscencia. Una palabra más moderna es malos deseos. Y es el proceso, después que te entregas a Cristo, de ir caminando con Jesús y a través de la obra del Espíritu Santo diariamente, Él logra que esto que está aquí, que se llama concupiscencia, que es el gusto, el deseo por pecar, se vaya haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Pablo entendió esa lucha en Romanos capítulo número 7, dice, es que yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Esa es la lucha diaria del cristiano. Y algún día Cristo va a vencer aquí y extirpará el pecado de dos lugares. Del mundo quitando a Satanás y de aquí ayudándonos a la obediencia. Por eso el diablo trabaja tanto diciéndole a la gente que no hay que obedecer, que no hay ley, que Cristo ya obedeció por mí. Eso no es cierto y no tiene ningún fundamento bíblico. Nosotros en ese proceso de la gracia, por gracia, en el amor de Cristo necesitamos aprender a amarlo tanto, que aprenderemos a obedecer su santa ley por puro amor. Ese es el evangelio del reino. Es la buena noticia de que Cristo vence en el mundo, vence a Satanás y puede vencer aquí a través de un proceso que se llama el proceso de la intercesión. Así que recupera mi corazón, recupera la tierra y podrá venir a instalar un nuevo reino. Y en ese nuevo reino, al recuperar mi corazón, pues muchas cosas deben cambiar en nuestra vida, porque yo que soy un envidioso, un egoísta, un malcriado, un ladrón, un adúltero, no puedo ir a ese reino porque allá no habrá nada de eso para mí y no voy a ser feliz. Lo más feliz para mí será que Jesús me destruya, que me muera para siempre y no esté en un reino donde esté anhelando pecar y no se pueda pecar. Así que eso se llama el evangelio del reino. Cristo, una persona triunfando absolutamente en todo para ganar el reino para nosotros. Vamos con nuestro tercer punto, el dominio de la tierra. Bueno, mis queridos, voy a Daniel capítulo 7, versículos 23 y 26. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, si el Señor va a instalar un reino en la tierra, tiene que recuperar ese reino que lo quitó Satanás y se lo cedió a los poderes políticos humanos. Les dije ahorita en la primera parte de esta introducción que después de Europa, después de Roma, sale Europa, los 10 reyes o reinos. Pero después de Europa viene un último reino, lo llama el cuerno pequeño, que sale de Roma, por eso está en Roma, y tiene su gobierno sentado en Roma. Pero este nuevo reino es un reino que domina política y espiritualmente al mundo porque derribó a otros 3 reyes, eso es un movimiento político de guerra, pero tiene características, dice, hablará contra el Altísimo, es decir, se pondrá en la tierra en lugar de Dios. Mata a los hijos de Dios, y eso ocurrió en todo el tiempo de la Inquisición y los 1260 años de persecución. Dice que cambia la ley con respecto a tiempos, pues cambió el sábado por el domingo, que es un mandamiento de tiempos, y dice que estará tiempos y la mitad de un tiempo, que es una representación de los 1260
60 años. ¿Quién es este último reino? ¿Quién es este cuerno pequeño de acuerdo a estas características? Es el gobierno papal que hoy va a terminar de dominar el mundo en lo político y en lo religioso. Ahora, a este último es con el que se enfrenta Cristo al final del tiempo, porque como tiene que quitar los reinos de la tierra para poner un nuevo reino, este dominio que tiene sobre la tierra, que se lo da, y el diablo da el dominio y no lo tiene, pero lo cede, Cristo también lo va a vencer para poder instalar su reino. ¿Dónde está eso? En mismo Daniel capítulo número 7, versículo 26 dice, se sentará el juez y le quitará su dominio a ese reino para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y en Daniel 2, 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será nunca destruido. Y también en el libro de Daniel dice que ese reino se lo va a dar a los santos. En otras palabras, todo el mundo tranquilo. El dominio sobre la tierra está usurpado. Se lo dieron falsamente a políticos y a poderes religiosos. Pero este poder religioso que domina desde Roma intentará copar el mundo y poner sus propias leyes. Pero Cristo dice, a él le va a ser dado a Cristo el dominio, el reino y la gloria por siempre. Cristo recibirá en su segunda venida, o en su segunda venida tendrá la oportunidad de colocar ese reino aquí en la tierra. El problema es que nosotros tenemos que estar listos con los principios instalados aquí adentro, con los hábitos y vivencias para poder entrar a ese reino. Ese es el esfuerzo de las parábolas. El reino de los cielos se parece a, es como, es semejante a, para que estemos listos y totalmente preparados para ello. Ahora, para nuestra parte final, el punto número 4 se llama análisis. ¿Qué es esto de análisis? Bueno, es lo que vamos a hacer durante la semana. Analizaremos estas 5 parábolas y cuál es su relación con nuestras vivencias. Las parábolas no pueden quedarse en historias. La parábola del sembrador no es solamente una historia, es un elemento gráfico de algo que ocurre que se parece mucho a las actitudes que nosotros tenemos frente al Evangelio. Hay grupos, que dice el grupo que va a quedar afuera y el grupo que va a quedar adentro. Lo vamos a ver muy bien en esto de las parábolas. Siempre hay una división de 2 grupos, los que aceptan y rechazan. Y todos están dentro de un mismo ciclo y vínculo antes de la venida de Jesús. Trigo y cizaña. Peces buenos, peces malos. Terreno en el que puede salir la palabra y dar fruto, terrenos en los que no da fruto. 2 mujeres moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. 2 hombres trabajando en un campo, uno será tomado y otro será dejado. Cabritos y ovejas, todos dentro de un mismo ciclo, antes de la venida de Cristo. Todo eso es antes de la venida de Cristo, porque las decisiones de salvación se toman hoy. Hoy se toman las decisiones de salvación. Y hemos hecho este análisis y este recorrido porque el reino de Dios es un evento futuro que yo puedo empezar a vivir desde hoy, preparándome para ir a ese reino. Pero que ese reino está usurpado aquí, pero tranquilos, el Señor vendrá, va a intervenir todos los gobiernos del mundo, los falsos profetas, todo lo va a destruir y nos va a entregar el reino a nosotros. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Todo esto va a terminar. El mundo está entrando en una crisis terrible y se va a convulsionar muchísimo más en lo político, en lo económico, en lo moral y degradante. Pero estemos tranquilos. Dios también está preparando un nuevo reino y si ellos tienen sus súbditos, Dios tiene sus súbditos, sus príncipes en nosotros. Y hemos de hacer todos los esfuerzos necesarios por conocer y tener la información para responder una pregunta. Señor, para ser un candidato al reino de los cielos,
¿Qué debo hacer? La respuesta es el Evangelio. Y la respuesta la vamos a encontrar esta semana en el estudio de las parábolas. Cada parábola nos facilita entender el reino celestial, porque somos ciudadanos que estamos a un paso de entrar en ese nuevo reino y tú y yo estamos invitados. Oremos. Buen Señor, gracias por la experiencia que vamos a tener esta semana en las parábolas. Ayúdanos a entenderlas, pero sobre todo a adquirir los hábitos que nos hagan a través del Espíritu Santo aptos para ese nuevo reino. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.